espero que ya se esté viendo mi pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok, bueno, quisiera preguntarles antes que nada, ahorita vamos a ver factoriales, es un tipo de diseño un poquito diferente de los que hemos estado viendo hasta el momento. Como tal, muchos autores, fíjense que no lo manejan como un diseño, sino como un arreglo, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones me ha tocado ver a mí trabajos que están mal citados porque dicen diseño factorial con 3x2 o 2x2 o 3x3, ¿no? Entonces está mal citado. Ahorita vamos a ir viendo las características que tiene, el objetivo, pues algunas ventajas, algunas desventajas, porque también tiene desventajas. Y esas desventajas, lejos de ser un poquito más específicas dentro del arreglo, van más allá de cuestiones de operatividad, ¿no? Cuestiones de operatividad en cuanto al, 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 al- al diseño que ustedes están tratando de implementar. Entonces, quiero preguntarles antes que nada si alguien ya se ha familiarizado con este diseño. Ernestina, ¿has utilizado este diseño? O más bien este arreglo, ¿no? Arreglo factorial. No recuerdo, doctor. La verdad es que hemos llevado tanta estadística que no me acuerdo. Ok. Bueno, Pablo, creo que estás. El concepto general sí lo conozco, pero nunca lo he empleado. Ok, no lo has manejado. No. Perfecto. Pensé que como tú eres de un poquito más de laboratorio, pensé que lo habías utilizado. Yo, pues, este tipo de arreglos se utilizan un poquito más en laboratorio, ¿no? Muchos lo utilizan. Alberto, ¿has utilizado este diseño alguna vez, el arreglo factorial? Mi estimado Alberto, ¿sí me escuchas? Hola, buenos días, doctor. Acá Hola, estamos. buenos días. Buenos días. ¿Has utilizado este tipo de diseño? Arreglo factorial. ¿Arreglo? Ujú. La verdad, no recuerdo bien, pero yo creo que sí, en algún momento, en algún, precisamente como yo estoy en puro laboratorio, Ok. al parecer sí lo he ocupado. Ok. Sí, les comentaba porque en laboratorio a mí me ha tocado ver que muchos estudiantes lo utilizan, ¿no? Sobre todo porque en laboratorio luego no, pues a lo mejor estás viendo temperatura, medios de cultivo, algún tipo de nutriente, ¿no? Y no sé, pH y muchos otros factores que también ayudan a identificar esas interacciones que están pasando. Ahorita vamos a ver un poquito. ¿Quién más ya llegó? Elda, ¿tú has utilizado alguna vez este diseño, este arreglo? Este tipo de No, arreglo. no, la verdad no, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a conocer un poquito, les decía, un poquito de sus características y y principalmente el objetivo que persigue este tipo de arreglos, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con ¿qué es este tipo de experimento factorial? Bueno, es donde se estudian efectos principales y de interacción, ¿no? De dos o más factores. Entonces, lejos de ser un diseño simple, por ejemplo, como los que habíamos estado viendo hasta el momento, pues bueno, este tipo de experimento involucra factores, ¿no? Y si ustedes recordarán, no sé, en algún momento del semestre pasado, habíamos hablado en algún momento de variables dependientes y variables independientes, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Con relación a estos factores. Ahora,
cuando tú involucras más de 2 factores, por ejemplo, o más de un factor más bien, pues el experimento se va haciendo un poquito complejo, ¿no? Por aquellos factores principales, primero que nada, que estás involucrando, y después por las interacciones que se pudiesen generar durante el establecimiento, ¿no? Los tratamientos, y súmenle un poquito más sobre las repeticiones, ¿no? Porque precisamente vamos a ver arreglos factoriales, por ejemplo, en un diseño completamente al azar y o un arreglo factorial bajo un bloque es completo al azar, ¿no? Entonces es también algo interesante. Los tratamientos en este caso son el resultado de las combinaciones de 2 o más factores, cada uno de ellos con diferente nivel o bajo diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, aparte de involucrar factores, también estás involucrando niveles. Entonces, eso es como que lo más complejo de este tipo de experimentos, porque lo que vas a hacer es, dentro de un experimento macro, vas a tener como que mini experimentos, ¿no? Donde pues tú quieres ver el efecto que produce cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a reserva de que lo veamos más adelante, nos vamos a dar cuenta en este caso que cuando utilizamos un arreglo factorial, lo que nos interesa es ver la interacción, ¿ok? O sea, a mí me interesa ver la interacción, me interesa ver, por ejemplo, si estoy probando una temperatura con diferentes, por ejemplo, a como les dijera, estoy evaluando diferentes especies, no sé, de reptiles, por ejemplo, bajo diferentes temperaturas, pues me interesaría ver qué especie se reproduce mejor y bajo qué temperatura, ¿no? Ahora, los experimentos simples, como los que habíamos visto, como un bloque es al azar, como un completamente al azar, pues solamente involucran un factor, ¿no? El factor temperatura, factor especie o variedad, factor dosis de nutrición, de algún tipo de nutrición, factor suelo, por ejemplo, y muchos factores que podríamos ir citando, ¿no? A lo largo de la presentación. Entonces, es algo muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta que precisamente estamos tratando de involucrar ¿cómo se llama? El efecto de interacción, ¿ok? Bueno, el efecto, entonces, este experimento factorial, en este caso, voy a poner, pero tiene un efecto principal, ¿ok? Y un efecto de interacción, ¿ok? El efecto principal ocurre cuando los factores actúan de manera independiente uno de otro. Es decir, si no hay interacción, pues a mí lo que me interesaría, si no hay interacción, si no encuentro esa interacción significativa, a mí lo que me estaría interesando es ver o estudiar el efecto principal. Sin embargo, no es como tal el objetivo del diseño o del experimento, puesto que si quiero estudiar un efecto principal, pues lo estudio bajo un completamente al azar o un bloque al azar. No sé si me explico. Y para obtener ese efecto, pues es necesario restar la respuesta promedio observada, bueno, en el nivel alto del factor, menos la respuesta promedio en el nivel bajo. Ahorita lo vamos a ver con una gráfica, ¿no? Por otra parte, el efecto de interacción es cuando 2 o más factores no actúan en forma independiente. Entonces, es decir, existe una interacción, ¿no? Por ejemplo, los niveles de un factor, dependen de los niveles del otro factor, ¿no? Factor A, factor B, ¿ok? Es decir, el efecto de uno depende del nivel en el que está el otro, ¿ok? Eso es lo que nos interesa a nosotros ver en un experimento factorial,
Ok, o en un experimento con arreglo factorial. ¿Sale? No sé si tienen algo que comentar, pues solamente pueden ustedes interrumpir, no se preocupen. Entonces, de entrada, jóvenes, cuando ustedes prueban un experimento factorial o cuando llevan a cabo un diseño factorial, un experimento factorial, lo que interesa es ver las interacciones A por B, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, dos factores, tienen factor A por factor B, la interacción sería factor, en este caso, de nuevo, factor A por factor B. Si ustedes tienen tres factores, por ejemplo, A, B, C, entonces las interacciones ya aumentan, entonces es A por B, A por C y B por C, ¿no? Entonces tendrían, en este caso, tres interacciones, ¿no? Más la interacción triple, que sería A por B por C. Ok. Aún recuerdo, y ahorita que veamos el análisis de varianza, aún recuerdo, no sé, alguna clase por ahí de diseños factoriales que nos decían que cuando ya obtienes los resultados, por ejemplo, con las interacciones, primero las interacciones dobles, si tienes tres factores, porque hay experimentos donde involucras, no sé, un 2 por 3 o un 3 por 3 o un 3 por 4. No, estás evaluando muchos factores. Eso, pues claro que se vuelve más complejo y de alguna manera limita un poquito la operatividad en campo, ¿no? La parte operativa, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Pero cuando empiezas a ver significancias en los factores dobles, perdón, en las interacciones dobles, que es lo que te interesa, A por B, A por C, y luego B por C, y después pasas a la interacción triple, que es A por B por C. Decían por ahí los profesores que las interacciones triples no se discuten, o sea, simplemente no se discuten. Lo que nos interesan son las interacciones dobles, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿ok? Y erróneamente, fíjense, muchos artículos, incluso yo lo he realizado, hemos discutido, por ejemplo, en algún momento interacciones triples, pero no se discuten, ¿eh? Entonces eso también grábenselo muy bien, porque se ve muy mal cuando uno está proyectando un trabajo que ya se realizó y entonces empiezan a discutir, ok, el, el, este, la significancia del factor, no sé, densidades por híbridos, por dosis de fertilización, fue significativo, esto se debe a, ya le metes rollo, ¿no? Pero se ve mal, ¿no? Entonces no tienden a discutirse esas interacciones. Ok, solamente lo remarco, vaya, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, no sé, vamos a seguir. Un arreglo factorial es un conjunto de tratamientos, ¿ok? No es un diseño experimental. Ok, muchos lo tomamos así como que este diseño, incluso ahorita les digo yo, me equivoco porque cuesta tanto, ¿no? Acostumbrarse a diseño bloques al azar, diseño parcelas divididas, diseño cuadro latino. Ok, pero en este caso no es un diseño experimental, más bien es un arreglo, ¿no? Es un arreglo. Muchos dicen que también es una combinación de factores. Y claro que es una combinación de factores. Entonces, se genera por esa combinación, si estamos utilizando 2 factores, 3 factores, 4 factores, 5 factores, 6 factores, ¿no? Imagínense, si no podemos con nuestro experimento que es de un solo factor, ahora imagínense involucrar en un solo experimento 6 factores o 4 factores, ¿no? Está de locos por ahí, ¿no? Pero sí lo hay, la gente, o sea, hay investigadores o profesores que lo han hecho, ¿no? Pero bueno, se vuelve un poquito más complejo, más complicado de discutir y en muchas de las ocasiones no se refleja la significancia como tal, ¿ok? Que nosotros queremos ver esa significancia siempre ahí. También más adelante podríamos hablar, bueno, ¿qué pasa cuando no hay significancia? ¿No? Mucho de ello, por ejemplo, depende del objeto de estudio,
¿ok? Muchos trabajan con semillas, muchos trabajan con plantas, muchos trabajan con animales, con algún tipo de especie, ya sea animal o vegetal o algún microorganismo. Entonces, una buena parte es debida al material genético o al material vegetal que están ustedes utilizando. Y muchas veces se logra confundir o se logra enmascarar con aquellos factores externos, ¿no? Tanto internos como externos, que ustedes no pueden controlar, ¿ok? Pero también eso viene un poquito más del manejo, ¿no? Del manejo del experimento, de qué tan precisos son ustedes en sus registros de variables, o sea, muchas cosas, ¿no? Viene cargando. Y creo que ya habíamos visto o hablado un poquito del error experimental, ¿no? Que ello lleva, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, mientras más factores utilizan, pues más complejidad están utilizando dentro de su experimento, ¿no? Un factor es una variable predictora que tiene dos o más valores llamados niveles, ¿ok? También eso es algo que lo caracteriza. Los factores pueden ser nominales o numéricos, entonces no tan solo, nosotros nos casamos con la parte numérica, ¿no? La parte cuantitativa, pero en muchas ocasiones, pues nosotros estamos tratando de identificar algún tipo de, eh, variable nominal, ¿no? Que en este caso pudieran surgir dentro de los experimentos. Y claro, hay muchas personas que manejan variables nominales dentro de sus experimentos, ¿ok? A ver, Ernestina, si está usted en la jugada. ¿Qué es una variable nominal nada más? Sí, rápido. Una variable nominal. Variable nominal. Es la que lleva un número. Eh, O sea, la que trabaja con números ordinarios. No, mm, no, dice Pablo. A ver, Pablo. es una clasificatoria, ¿no? Son principalmente variables cualitativas, ¿no? O sea, dentro de las clasificaciones de las variables, ¿no? Si ustedes lo ven así como que de orden jerárquico, pues bueno, podríamos tener variables dependientes, independientes, y después pueden surgir diferentes clasificaciones o divisiones, por ejemplo, eh, ¿cómo se llaman? Eh, Dentro de las variables cualitativas y cuantitativas, de las cualitativas, las nominales y las ordinales, ¿ok? Y acuérdate que las ordinales pues, llevan precisamente un orden. Ah, ya sé. Perdón. Sí. Es que fui rapidito por un café y regresé. Pero, No te perdón. preocupes. Y las nominales, pues, no tienen que seguir un orden. Por ejemplo, pueden ser nombre de países. Pero bueno, eso es dentro de- Como un género, ¿no? Hombre y mujer, sí o no. así es. Solamente son una etiqueta, ¿no? Una etiqueta, por así decirlo. Ándale, pueden ser etiquetas, ¿no? Y de ellos, pues podríamos ver, por ejemplo, variables dicotómicas o politómicas, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Ok, bueno. Nada más aguas por ahí con los conceptos. Ustedes que pues, fíjense que en su momento yo no visualizaba esta parte de cuando estaba estudiando un doctorado y nos decían los profesores, oye, variables nominales, independientes, cualitativas, paramétricas, no paramétricas, que en su momento ustedes que se están formando como doctorados en ciencias, pues tienen estudiantes o van a tener estudiantes, entonces pues todo ello viene a abonar a esa parte, ¿no? De la generación de recursos humanos. Entonces hay una escuela atrás, ¿no? Que pues, le puedes decir, bueno, a sus estudiantes, bueno, qué son las variables o qué variables vamos a registrar, pero imagínense que ni nosotros mismos sepamos qué es una variable nominal o qué es una variable ordinal o qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Y entonces el chamaco, pues, cómo se puede ir formando, ¿no? Entonces hay que ir viendo esa parte. Entonces, por mínimo que sea, ¿no? Ustedes en algún momento van a tomar las riendas pues, de su línea de investigación, ¿no? Acuérdense que están estudiando un doctorado en investigación. Y entonces, pues deben de ir conociendo ya esta parte, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, claro que pues ustedes tienen que tener un conocimiento holístico de todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno.
lo vamos a ver más adelante porque en estadística multivariada vamos a ver cómo analizamos variables nominales, por ejemplo, o cómo analizamos la parte cualitativa y la parte paramétrica, ¿no? O la parte cuantitativa, ¿no? En la estadística, estadística multivariada. Eso es algo muy importante porque ahorita, pues muchos de los chicos de doctorado o maestría, o estudiantes de doctorado o de maestría, ya no están utilizando experimentos univariados, sino que se están yendo a la parte multivariada. Que eso significa comprender más cuestiones de varianzas, de matrices y todo el rollo. Pero bueno, están haciendo ese salto, ¿no? Esa transición a la parte multivariada, que es lo de hoy, ¿no? Bueno, algunos usos de este tipo de experimentos factoriales, pues es en trabajos exploratorios donde el objetivo es determinar qué factores son relevantes y cuáles no. Ok, les comentaba esto de acerca de medios de cultivo, por ejemplo. No sé, Alberto creo que habló que por ahí estaba trabajando, Solano Rodríguez Alberto, que trabajaba o que se orientaba un poquito más hacia el laboratorio, por ejemplo. Bueno, seguramente él no me va a dejar mentir, pero en laboratorio hay muchos factores que uno tiene que estudiar, ¿no? Si estos factoriales los llevas a campo, se hace 1000 metros cuadrados, se hacen 2000 metros cuadrados, o sea, se hace un cuarto de hectárea, porque aparte de que estás analizando factores, estás analizando también bloques o estás analizando repeticiones, ¿no? Y entonces se vuelve un poquito más aumentado, ¿no? Pero si lo llevas a nivel de laboratorio, pues los factores los puedes manejar en cajas Petri o en tubos o en viales, no sé, y en cámaras de crecimiento, no sé, en donde gusten o manden, en campanas. Y entonces es un poquito más metódico el asunto, más sistemático el asunto, ¿no? Eh, de cómo si lo llevaras, caso contrario, si lo llevas a campo, ¿no? Entonces, bueno, otro de los usos es estudiar las relaciones entre diversos factores. O sea, yo quiero estudiar qué dosis de fertilización me está dando el mejor rendimiento de biomasa, por ejemplo, ¿no? Dosis de fertilización, el mejor rendimiento de biomasa en cierta variedad de tomate o jitomate, como ustedes quieran llamar, o en cierta variedad de papaya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero estudiar esa relación, ¿no? Si con la dosis 1 me da el mayor rendimiento o con la dosis 2 me da el mejor rendimiento. Ahora, si a eso le añaden no sé, otro factor, por ejemplo, poda, ¿no? En frutales, ¿no? Si ustedes están midiendo podas en frutales o están midiendo tipos de podas en frutales y están aparte midiendo densidad de planta, por ejemplo, pues bueno, a mí me interesa saber bajo qué densidad de planta y bajo qué tipo de poda, pues obtengo el mayor rendimiento de fruto, por ejemplo, en mango, ¿no? No sé. Entonces, algo muy interesante en eso es esta cuestión de los factores, ¿no? Más bien de la relación que tienen esos factores, ¿no? O que pudieran tener esos factores en un experimento. Para experimentos diseñados para emitir recomendaciones en un amplio rango de condiciones, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo, también estos tipos de diseños también lo utilizamos para probar hipótesis, ¿no? Sobre algo, sobre un tipo de experimento, ¿no? Algún problema de investigación que nosotros tenemos, que es algo muy válido dentro de las ciencias agropecuarias, ¿no? Ustedes como doctorados en ciencias agropecuarias, pues tienen que, en muchas de las ocasiones, interesa saber, ¿no? Qué recomendaciones emitir, ¿no? A partir de un juicio. Entonces, es algo muy interesante en este caso. Esos son los usos, ¿no? Entonces, estos experimentos se pueden dividir en dos tipos fundamentales. Estos tipos de arreglos se pueden dividir en dos tipos fundamentales. El factorial completo y el factorial fraccionado. ¿Okay? O sea, que también hay opciones para poder estudiar
estos factores que ustedes están interesados, ¿no? El completo, pues vamos a ensayar todas las posibles combinaciones, ¿no? Les vuelvo a repetir, A por B, A por C, B por C, ¿ok? Estamos estudiando las posibles combinaciones de los factores. Y también nos vamos a dar cuenta que en el modelo es un poquito aumentado porque ya sea que tenemos, por ejemplo, la variable respuesta, la media general del experimento, luego el factor A, luego el factor B, el efecto de interacción y el error experimental. Pero en el bloque Salazar se va aumentando, entonces ya es variable respuesta es igual a media general más el efecto de bloques, más el efecto del factor A, más el efecto del factor B, más el efecto de la interacción del factor A por factor B, más el error experimental, ¿no? Y si son 3 factores, bueno, el efecto de la interacción A por B, el efecto de la interacción A por C, y luego el efecto de la interacción B por C, ¿ok? Más el error experimental. Entonces, va aumentando el modelo, ¿ok? Y cuando ustedes tienden a poner ese modelo en sus artículos, pues, uno se espanta, ¿no? De ver tanto símbolo que luego te confundes, ¿no? Y el análisis de varianza, la tabla del análisis de varianza, pues va aumentando también porque vas calculando la suma de cuadrados para cada uno de ellos, ¿ok? Partimos de la suma de cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, el factorial fraccionado, el otro tipo de arreglo que podemos generar es donde se ensaya solo alguna de las posibles combinaciones, ¿no? Esto, pues si no tenemos, por ejemplo, suficientes semillas, si no tenemos suficiente espacio, suficiente reactivos, no sé, lo que ustedes gusten, bueno, pueden estudiar una parte de ellos, ¿no? Lo que ustedes consideren necesario, ¿no? Dentro de su experimento, ¿no? Pueden estudiar una parte, ¿no? De esas posibles combinaciones. Entonces, los factoriales completos o simétricos, en este caso, cada factor presenta igual número de niveles, ¿ok? P a la n, donde en este caso, pues, muchos de los libros manejan como P el número de niveles y N el número de factores, ¿ok? En este caso. Hay otros libros que lo manejan de manera diferente, entonces nada más hay que tener en cuenta bien esta parte, ¿no? Los factoriales asimétricos, cada factor presenta, bueno, esto ya va más relacionado con el número de niveles que están manejando, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, 2 factores con 2 niveles cada uno. A eso se refiere cuando son completos o simétricos. Pero cuando manejas 2 factores, un factor con 2 niveles y otro factor con 3 niveles, pues ya se llaman factores o factoriales, perdón, asimétricos, ¿no? Cada factor presenta un número diferente de niveles, ¿sale? P por Q, siendo P los factores del nivel A y Q los niveles del factor B, ¿sale? Entonces, ojo, también hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones, por ejemplo, entre más niveles, pues es todavía un poquito más complicado ver esa relación que tenemos, ¿no? Lo ideal, en este caso, sería pues, experimentos pequeños, pues bueno, 2 por 2, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, cuando ocupen este tipo de experimentos o hagan este tipo de experimentos es el arreglo factorial, citar cuántos niveles, cuántos factores y el tipo o bajo qué diseño lo están implementando y el número de repeticiones. Por eso ahí el doctor Joaquín hace mucho hincapié en su diseño experimental. Luego les dice, oye, a ver, agrega el modelo, no estoy viendo el modelo estadístico. O, ¿qué diseño estás utilizando? ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuáles son tus factores? ¿Cuáles son tus variables dependientes, independientes? ¿No? Entonces, como que luego, si los profesores ven el trabajo de cada uno de ustedes, les
surge esa duda porque no están viendo el diseño que están utilizando, el modelo, ¿no? Bajo qué modelo estadístico. A eso me refiero, ¿no? Cuando hablo de modelo estadístico. Entonces, es un poquito para esclarecer aguas. También hay muchos que no lo ponen o no lo tienen muy claro, y entonces ahí es donde lo agarran, nos agarran de bajada, ¿no? Y luego dicen, bueno, por favor, tienes que incluir el modelo, por favor, tienes que incluir el diseño del experimento. Es importante, ¿no? Es porque es una parte de métodos estadísticos que ustedes están tratando de generar en su experimento, ¿ok? Y bueno, acuérdense que es el lenguaje universal, ¿no? Que ustedes están tratando de utilizar. Bueno, no sé si recuerdan, pero desde el principio, cuando habíamos visto algo de planeación, ah, habíamos visto o habíamos hecho algún tipo de ejemplos con factores y niveles. Y les dije, a ver, diseñen un experimento donde involucren 2 factores y diferentes niveles, ¿no? O 3 factores y diferentes niveles. Bueno, pues precisamente un factor es cada una de las variables independientes, ¿ok? Cuyo efecto se está interesado en evaluar. Oye, vas a decir que ya la agarré contigo, Ernestina. A ver, ¿quién se acuerda? Bueno, más bien, ¿quién se acuerda de que es una variable dependiente? Ya no la voy a agarrar contigo, ya la voy a soltar al aire. No te preocupes. Ya le iba yo a contestar, pero le voy a dar espacio a mis compañeros. Bueno, ya si no contestan, pues ya te pregunto a ti. A ver, Es joven. la que está en función de respuesta, ¿no? A un tratamiento, por así decirlo. O sea, es la que está con una variable dependiente, ¿no? La variable dependiente es la que se mide o se evalúa, por ejemplo, eh, peso de grano, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, esas dos partes hay que tenerlas en mente, ¿no? La variable dependiente es la que se evalúa o se mide, ¿ok? Entonces, hay que tener bien, hay que tener bien claro esos dos conceptos de variables independientes y variables dependientes, ¿ok? En los diseños experimentales se ocupa mucho, ¿eh? Incluso cuando vas a hacer los análisis, luego te pide el software que luego utilizan, les pide luego, a ver, ¿cuál es tu variable dependiente? ¿Cuál es tu variable independiente? Ok, eso es muy importante. Niveles. Un nivel de un factor es cada uno de los valores o modalidades que constituyen un factor. Es un poquito más fácil, ¿no? Fíjense, muchas veces pensamos que estos niveles los podríamos ir generando, no sé, si yo estoy evaluando, por ejemplo, 3 dosis de fertilización, bueno, a ver, pongo 0, 50 y 100 kilos, ¿no? De nitrógeno, por ejemplo, o gramos por planta, no sé, ¿no? Pero no es así, jóvenes, porque acuérdense que ustedes están haciendo un estado del arte y en ese estado del arte es todo lo que ya está, ya todo ese conocimiento que está disponible para ustedes. Y bueno, me gustaría comentarles que muchas veces ni siquiera nos hacemos o ni siquiera hacemos una revisión de literatura o un estado del arte para generar tratamientos dentro de nuestros experimentos, ¿ok? Entonces, ese conocimiento que ya está disponible para nosotros, pues debemos de ocuparlo para conocer si alguien ya antes ha hecho este tipo de trabajos, ¿no? Que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, si Ernestina está viendo, no sé, la distribución de una especie, pues, y le interesa saber bajo qué temperatura esa especie se distribuye en cierto río, por ejemplo. Bueno, seguramente alguien ha de haber estudiado algo, ha de haber monitoreado la temperatura y nos va a dar un indicio de cómo se está distribuyendo esa especie en particular, ¿ok? Entonces, ojo, eso es algo muy, muy importante, ver el estado del arte antes de realizar los diseños de tratamientos, ¿ok? Les digo porque nos ha pasado, fíjense que tuvimos una experiencia con abonos orgánicos, donde nosotros habíamos estado fertilizando, por ejemplo, con
dosis de 0, de 100, no, perdón, de dosis de 0, 50 y 100 gramos por planta, ¿no? De algún tipo de abono orgánico, ¿no? O de enmienda orgánica. Pero el alumno, pues no revisamos bien y entonces resulta que, pues, tiene que ser un poquito más, abierto las dosis, ¿no? Por ejemplo, ah, la planta demanda un poquito más, ¿no? Al ser un abono orgánico y no necesariamente está contribuyendo al desarrollo de la planta, ¿no? Los nutrientes no están disponibles así de forma rápida como cuando le aplicas un fertilizante mineral a una planta. Bueno, pues precisamente tienes que manejar etapas, ¿no? Etapas dentro de la planta, ¿no? Métodos de aplicación y diferentes dosis de fertilización de ese abono para que tú puedas ver diferencias significativas, ¿no? Y añádele repeticiones. Entonces, eh, pues hay que ir viendo cuál es el estado de arte, ¿no? Para ir diseñando los tratamientos. Es un ejemplo solamente. Seguramente ustedes deben de tener o se están enfrentando ahorita a lo mismo, porque apenas están diseñando sus tratamientos o están haciendo la parte metodológica, ¿no? En la entrada le comentaba a Ernestina que cómo iba con su experimento, pues bueno, me comenta que apenas está afinando esa parte. Bueno, ojo, primer año, pues bueno, es de afinar un poquito, pero no se vayan a pasar afinando el experimento hasta el final, ¿no? Porque si nos pueden agarrar las prisas, ¿no? Pero de eso se trata el primer año del doctorado, afinar bien el experimento y de eso se tratan los foros de doctorado para que ustedes vayan agarrando observaciones de otras personas ajenas a su comité, ¿no? Y que les pueda dar, pues también críticas a su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué me fui a esa parte? Porque deben de diseñar bien qué niveles o a qué niveles están o quieren trabajar con cada uno de los factores, ¿ok? Entonces, bueno, los factores pueden ser cuantitativos, ¿ok? O cualitativos. Eso ya también se los había comentado anteriormente. Y podemos tener, por ejemplo, la parte cualitativa que un poquito nos genera un poquito más de dolor de cabeza en la parte cualitativa, pero lo podemos generar en marcas de un producto, por ejemplo, ¿no? Es una característica o una variable cualitativa. El método de aplicación, ¿ok? No sé, el tipo de poda, ¿ok? Etcétera, ¿ok? A ustedes seguramente se le han de venir un poquito más de ideas. Y es donde tenemos un poquito más de complicaciones, ¿ok? Al final de cuentas, no sé, ojalá si nos da tiempo, si no, la siguiente semana que nos veamos, podríamos hacer un ejemplo con variables cualitativas, ¿no? Para que también quede un poquito más claro esa parte, ¿no? Y bueno, la parte cuantitativa, pues se nos facilita un poquito más, ¿no? La parte cuantitativa. Ok, esto es solo un ejemplo que fui acumulando. Esto es solo un ejemplo que fui acumulando de factores y niveles, ¿no? Estados de desarrollo, fertilizante, atrayentes, dosis, temperatura, algún cultivo. Seguramente ustedes ya han visto algo de ello, ¿no? Entonces, es solo para identificar este tipo de trabajos, ¿no? O experimentos. Y bueno, ahora vamos a ver qué es específicamente lo que involucra un efecto principal dentro de este tipo de arreglo o dentro de este tipo de experimento. Ok, ya habíamos comentado que el efecto principal es el cambio en la respuesta producida por un cambio en el nivel del factor. Y entonces esta se conoce como efecto principal. Cuesta un poquito entenderlo o asimilarlo, cuesta un poquito, claro. Sin embargo, en la medida de lo posible que ustedes vayan practicando, por ejemplo,
se hace un poquito más entendible, sobre todo cuando generas estas gráficas, porque lo que uno quiere, pues, es verlo, ya sea de manera, pues, bueno, pues en una tabla de análisis de varianza para ver esas significancias estadísticas, en una tabla de medias, ¿no? Una prueba de comparación de medias para ver las diferencias, más bien, las diferencias o grupos significativos para cada factor principal o en este caso para cada interacción que nosotros estamos generando, ¿ok? Y entonces, pero, pues vamos a ir familiarizándonos poco a poco, ¿ok? Ahorita vamos a darnos cuenta en este caso que dentro de los métodos gráficos podríamos hacerlo, por ejemplo, en Excel, o lo podríamos hacer en Infostat, o lo podríamos hacer en SPSS, en lo que ustedes gusten o manden. El resultado es el mismo, jóvenes, ¿ok? Les puedo decir que el resultado es el mismo, o en R incluso, ¿no? Entonces, vamos a tener el efecto principal del factor A, ¿no? ¿Cómo podríamos determinarlo? Se supone que este cuadrito es como nosotros estamos, o cómo están diseñados nuestros tratamientos, es decir, no le vamos a poner nombre, pero si ustedes quieren ponerle, adelante, ¿no? Tenemos el factor A, puede ser tanto cualitativo como cualitativo, ¿ok? Ustedes pueden elegir dentro de estos que yo les mencioné acá, por ejemplo, un fertilizante nitrogenado. Bueno, pues precisamente pueden ser fertilizantes nitrogenados a 2 niveles y el factor B puede ser, no sé, temperatura, ¿no? O variedades, ¿ok? Aquí es algo interesante, jóvenes, y lo vamos a ver cuando toquemos un poquito de parcelas divididas y parcelas subdivididas, ¿ok? Porque precisamente las parcelas divididas surgen de estos diseños, de estos experimentos factoriales, ¿ok? En algunas ocasiones, los factores, o más bien, no podemos ver esa significancia en un factor principal. Y entonces necesitamos un poquito más de espacio para generar esas diferencias, ¿no? O esa significancia estadística, ¿no? Y poder ver mejor la relación todavía. Entonces, nos vamos a otro nivel de parcelas divididas, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Pero, precisamente, estos niveles, o más bien estos factores, nosotros lo que nos interesa es ver esa relación, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, a ver, se me fue un poquito la onda. Lo que les iba a comentar es por qué el factor A y factor B si estamos manejando, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados o variedades. En el factor A tienen que ingresar ese factor principal, o sea, el factor principal de su experimento. No sé si me explico. Es decir, si yo estoy manejando variedades y dosis de fertilización, lo que yo quiero ver, así como primer factor principal, pues es mi variedad. ¿No? Me interesa ver el rendimiento de biomasa o el rendimiento de grano. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que decidir qué factor va va a fungir como A y qué factor va a fungir como B, ¿no? Factor A, factor B, ¿no? Y ya en segundo plano, pues me interesa ver pues la dosis de fertilización, ¿no? En parcelas divididas se nota un poquito más el arreglo, ¿no? Y lo vamos a ver, les vuelvo a comentar. Se nota un poquito más ese arreglo en parcelas divididas. Pero siempre, siempre el factor A va a ser aquel factor que ustedes están tratando ya de identificar bien, ¿no? Tratando de observar bien. Ok, lo principal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se genera esta gráfica? Bueno, pues se genera a través del efecto principal del factor A y el efecto principal del factor B. Se supone que estos datos son datos crudos que vienen del campo. Entonces, ustedes tienen que ir arreglando
de manera que pues tengan que ver, por ejemplo, si yo lo quiero analizar, si esto lo analizo mediante Infostat, pues tengo que arreglarlo, ¿no? Para que la máquina no confunda o no se confunda. Ahorita lo vamos a ver. Pero tengo que poner, por ejemplo, el factor A con los niveles, luego su combinación, es decir, el factor A1 con B1, A1 con B2, A2 con B1, A2 con B2, y entonces formar como que tres columnas, ¿no? Factor A, factor B y la variable respuesta. ¿Cuál es la variable respuesta? Pues puede ser rendimiento de grano, rendimiento de biomasa, peso de grano, peso de fruto, etcétera, lo que ustedes quieran medir, ¿no? O altura de la planta, diámetro de tallo, no sé, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, bueno, no se me vayan a confundir, esto es como viene de campo, ¿ok? Y necesita un arreglo más todavía, ¿no? Para poderlo analizar, ¿ok? Lo vamos a ver ahorita. Y lo que nos genera este diseño, ¿no? O más bien este arreglo, pues es la respuesta del factor A con el factor B, ¿ok? Sus posibles combinaciones, ¿no? Ahorita creo que más adelante viene qué tipo de, este, de gráficos podríamos ir generando en este tipo de arreglos, ¿no? Entonces, esto es un factor principal, ¿eh? Factor principal. Ahora, el efecto de interacción, que ya también lo habíamos visto anteriormente, ese efecto de interacción, cuando la diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles de los otros factores, ¿ok? Entonces, igual, se genera una interacción, ¿no? Y en la interacción luego nos han enseñado, bueno, que cuando se cruzan, bueno, en algunos casos puede haber interacción sin que se genere este cruzamiento, ¿no? Pero hay casos especiales. Pero lo que nosotros queremos es ver esa interacción, ¿no? Cómo el factor A responde, ¿no? En combinación con el factor B y se genera esa interacción, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos incluso ustedes lo van a realizar, ¿no? Bueno, este es el efecto entonces de interacción, ¿no? Cuando la diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles de los otros factores, ¿no? Ese es el efecto de interacción. ¿Qué más? A ver. Un efecto simple permite estudiar el efecto de una variable independiente dentro del nivel de una segunda variable independiente. ¿Ok? Por ejemplo, se puede estudiar el efecto simple de A, ¿no? Dentro de B1 y de manera recíproca. ¿Ok? El efecto de B, ¿ok? Dentro de A. ¿Ok? Es algo así como un trabalenguas, ¿no? Pero lo podríamos, ahorita que hagamos el análisis, nos vamos a dar cuenta cómo surgen estas relaciones, ¿ok? Y si el efecto de interacción no es estadísticamente significativo, pues no sería necesario analizar los efectos simples. Este efecto simple es algo análogo al efecto principal, es decir, los efectos del factor A de manera independiente y el efecto del factor B de manera también independiente o separada, ¿ok? Lo que nos interesa saber es la interacción que existen entre los factores, ¿ok? Eso que se les quede, jóvenes. Y bueno, no sé si, creo que esta ya se había repetido. Bueno, pero vemos, no, creo que no. Los efectos principales son los únicos que se requieren para describir los resultados. Cada efecto principal es estimado como si el experimento se hubiera desarrollado solo para ese factor, ¿no? Y también le podemos llamar repetición oculta.
Cuando los factores no son independientes, los experimentos factoriales permiten establecer combinaciones de tratamientos para estimar y probar esa interacción que nosotros queremos observar, ¿no? Muchas ocasiones establecemos experimentos y no nos da esa famosa interacción. Bueno, no nos queda más que estudiar los efectos simples o los efectos principales como tal, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso no es el objetivo de este tipo de experimentos, ¿no? Cuando el número de factores incrementa, bueno, desventajas, cuando el número de factores incrementa, el número de tratamientos crece rápidamente. Factoriales con muchos factores o niveles resultan difíciles de interpretar, particularmente cuando las interacciones están presentes. ¿Ok? Tenemos dos factores, cada uno con 3 niveles, perdón, 3 y 4 niveles. Entonces nos da 12 tratamientos. ¿Ok? 12 tratamientos. Y si a esos 12 tratamientos lo distribuyes con 3 o 4 repeticiones, pues ya tienes, tan solo con 2 tendrías 24 unidades experimentales. Ahora, cada unidad experimental que mida 10 por 5, ¿no? Es decir, a 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Imagínense, ¿no? Cuánta superficie se realiza. Y así cuando van aumentando los niveles, ¿no? Y el número de factores, porque pues podríamos tener, por ejemplo, 3 factores con 2 niveles cada uno, pero en este caso pues ya es 3 factores, el primero con 3, con 4 y con 2, ¿no? Y entonces así sucesivamente. Se hace un poquito la parte, limitado un poquito la parte operativa del experimento, ¿no? Entonces, el objetivo, vuelvo a repetirles, determinar si existe el efecto de los factores estudiados y también si existe interacción entre ellos. ¿Ok? Podríamos tener diferentes tipos de interacciones, les había yo comentado, la interacción nula, un efecto de interacción positiva, interacción negativa, ¿ok? Y este efecto de interacción inversa o cruzada, que por lo regular tenemos este efecto, ¿no? Si tenemos el efecto de interacción, pero también podemos tener un efecto de interacción positiva, ¿no? Donde el factor A aumenta en combinación con el factor B, por ejemplo, ¿no? ¿A qué niveles? Pues eso nos interesa saber, ¿no? Por eso vamos a hacer una prueba de comparación de medias para ver a qué niveles o bajo qué combinación de niveles entre los dos factores se está realizando esta interacción, ¿no? Y es la que yo pues voy a ocupar como tal, ¿no? Es la que voy a seleccionar dentro de mi experimento. ¿Qué más? Ok. Ejemplo, dos factores a dos niveles. En este caso es un ejemplo, para que ustedes se den cuenta. Manejo del cultivo y el cultivo. Ok. Y tenemos las posibles combinaciones que pudieran generarse o que se pueden generar en este tipo de experimentos. Ok. ¿Qué más? Dos factores. 3 por 4, ¿no? Arreglo factorial 3 por 4 bajo un diseño de bloques completamente al azar con tres repeticiones, por ejemplo. Bueno, nada más es, por ejemplo, aquí, ¿cuántos tratamientos tendrían que resultar, jóvenes? ¿Qué tratamientos? Y sus combinaciones, por ejemplo. Ok, nada más, si le toman foto y queda de tarea ahorita, que lo hagan o que lo vayan desarrollando ahorita, porfa. ¿Qué más? Ok, ese es algo también que les había yo puesto, que les pongo más bien. Doctor, disculpe, ¿lo puede regresar tantito? Ok, sí, nada más defínanme, porfa, Ya. cuántos tratamientos, las combinaciones resultarían con esos dos factores, porfa, 3 por 4. No interacción, ¿ok? Podemos obtener como que
este comportamiento siempre luego cuando existe la interacción, ¿no? Cuando existe esta respuesta, por ejemplo, o este resultado, ¿no? Una es pues verlo desde el punto de vista del efecto principal, ¿no? Si ustedes están manejando X factor, ¿no? Pues es ya describirlo o discutirlo desde el punto de vista del efecto principal. Pero si no, pues pueden discutirlo ya desde el punto de vista de la interacción, que es lo que nosotros generamos, ¿no? O que queremos. Otro tipo de interacción, ¿ok? También se presenta. Y bueno, una nota como tal es que si los factores son cualitativos, se aplica una nova. Y si los factores son cuantitativos, pues una nova y podríamos también aplicar una regresión múltiple. No sé si ya habíamos visto algo de regresión múltiple, lo podríamos recordar un poquito. Pero entonces si los factores son cuantitativos, ANOVA y regresión múltiple también podríamos aplicar. Este es otro ejemplo, consumo de pulgones por catarinas, ¿ok? Tenemos dos factores, el estado, larva, adulto y la especie, ¿no? Dos especies, hipodamia y coccinella, ¿no? Y dos estados del, del microorganismo, ¿no? Larva y adulto, ¿no? Y entonces generamos los tratamientos con diferentes repeticiones o bajo 3 repeticiones, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos la variable respuesta, que es el consumo de pulgones, ¿ok? Es nada más solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, si hacemos este experimento, por ejemplo, si analizamos este experimento ya desde el punto de vista estadístico, pues checamos primero si existe interacción, ¿ok? Entre esos dos factores. Lo que primero necesitamos es ver el efecto de interacción, acuérdense, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos los factores principales, especie, estado, el efecto de interacción y ¿qué me pueden decir con relación al valor de P? ¿Es o no significativo? El valor de F de Fisher es no significativo. Ajá, ok. No, pero con relación al valor de P y con relación a la interacción. Acuérdense que primero vamos a ver la interacción. Pues que no hay como tal una interacción, ¿o sí? Es altamente significativo, ¿no? Es altamente significativo. Acuérdense que está Porque es menor exponente no 0. O sea, Ah, ya, ya, sí, ya. es menor a 0.01. ándale, o sea que es 0.00000291. No, acuérdense. Entonces, como no les da, pues ahí ya no, igual no se confunde esta parte. Pero bueno, existe interacción, ¿no? Entre estado y especie. Bueno, pues ahora tenemos que ver que si existe interacción, bueno, ¿en qué niveles está existiendo esa interacción? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Saber. Entonces, sin embargo, no hay diferencias en el consumo promedio de especies. Aquí el valor de P es mayor que 0.05 y no hay diferencias en el consumo promedio de estados, ¿no? En este caso, o sea, es 0.9 es mayor que 0.05, acuérdense. Si estos valores, vuelvo a repetir, si estos valores son menores a 0.05, hay diferencias significativas. Si es menor que 0.01, hay diferencias altamente significativas, ¿no? Ojo, bueno. Entonces, les vuelvo a repetir, si existe interacción, ya no tiene sentido probar estos efectos principales, porque ahora necesitamos probar en qué niveles está existiendo esa interacción o bajo qué niveles, ¿no? De combinación. ¿Sale? Eso es lo que quiero que entiendan. Y no probar efectos principales. Ok, ahora tenemos que aplicar una prueba, bueno, en este caso una prueba de Tukey entre estados para cada especie, ¿no? O sea, queremos ver a qué niveles está esa interacción.
Prueba de Tukey también, o una prueba de comparación. No, puede ser Tukey, puede ser el SD, o puede ser Duncan, o puede ser Sheffield, o otro tipo de prueba, ¿no? En este caso, pues, se puso prueba de Tukey entre especies para cada estado, ¿no? También. Y bueno, llegamos acá, son ejemplos, ¿no? Pero llegamos acá al modelo. Este es el modelo que nosotros vamos a utilizar en un diseño completamente al azar, ¿eh? Diseño completamente al azar. Solamente diseño completamente al azar. Y, que es la variable respuesta, va a estar en función del bueno, en los subíndices IJK, va a estar en función de la media general, del factor A, del factor B, de la interacción y del error experimental. ¿Ok? Vamos a tener que A es el número de niveles del factor A. Otra cosa que se me había pasado es que los factores se reconocen principalmente con letras mayúsculas y los niveles con letras minúsculas, ¿no? Entonces, en un diseño puede haber letras mayúsculas que van a estar denotando a los factores y letras minúsculas que van a identificar a los niveles dentro de cada uno de esos factores, ¿ok? Nada más para no confundirse. B minúscula, el número de niveles del factor B, y R o R es igual al número de repeticiones, ¿ok? Tenemos qué significa cada uno de los componentes del modelo, la interacción, el error, y nuestra hipótesis a probar es con relación a si hay o no diferencias bueno, en este caso, entre los niveles del factor A, del factor B, y los efectos de interacción, ¿no? Y igual la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa. Acuérdense, si rechazamos HO, ¿ok? Existen diferencias, ¿ok? Si aceptamos HA, bueno, esa es la contraparte, ¿no? Dentro de la hipótesis, al menos una de las interacciones es diferente, o entre los niveles más bien, de los factores produce un efecto diferente al de los demás, ¿ok? Ojo, eso hay que también tomarlo muy en cuenta, ¿no? Dentro de las pruebas de hipótesis, porque en muchos de los problemas que yo les pongo es interpretar en términos del problema, o sea, concluir en términos del problema, pero van a concluir en función de las hipótesis que ustedes están probando, ¿ok? Eso ya lo conocen a detalle, ya no me puedo detener mucho, pero lo que sí podemos decir es que si rechazo HO, existen diferencias, ¿no? Ya sea entre tratamientos, entre factores o entre combinaciones de esos factores, ¿no? Que estamos tratando de identificar o estudiar. Este es el cuadro o tabla de análisis de varianza que se genera en un análisis, o más bien, en un análisis de un arreglo factorial, bajo un diseño completamente al azar, ¿ok? Tenemos el factor A, el factor B, el efecto de interacción, el error y el total. Las fórmulas o las pequeñas fórmulas para determinar cada grado de libertad, ¿ok? A-1 para el factor A, B-1 para el factor B. El producto de A-1 por B-1 nos va a dar igual a la interacción, ¿no? O igual multiplicar esto por este, nos da esto. La diferencia, ¿ok? De estos, y el total es ABR-1, ¿no? O sea, el factor A por el factor B por la repetición, -1, nos va a dar igual al factor, o igual, sumando todo esto, vamos a obtener el total, ¿no? La suma de cuadrados que ya también habíamos visto que no es más que cada una de las observaciones que ustedes tienen, que pueden ser o son más bien elevadas al cuadrado, que en este caso es el efecto, la suma de la columna del factor A, ¿no? La suma o de los efectos del factor B, o sea, las observaciones dentro del factor B. Y el factor A, vamos a por partes a ver, el factor A sobre B por R, ¿no? En este caso, menos el factor de corrección, ¿no? Al igual que el factor B, en este caso es A por R, es decir, B son los niveles,
B minúscula, A minúscula son los niveles, menos el factor de corrección, ¿ok? Ese factor de corrección siempre está dentro de un análisis de varianza, ¿no? Si lo hacemos manual, esta suma de cuadrados nunca debe de dar negativo, porque precisamente estamos elevando al cuadrado cada uno de los términos, ¿no? Este exponente al cuadrado, pues significa que no vamos a tener números negativos. Eso cuando lo hacemos de manera manual. Si lo hacemos de manera, con algún programa, pues no tenemos esa complicación, ¿no? Igual la interacción, ¿ok? Y el error va por diferencia y el total, ¿no? Cada una de las observaciones que interactúan, ¿no? Entre el factor A y el factor B, pues también se suman y se elevan al cuadrado, ¿no? Menos el factor de corrección nos da el total como tal. El cuadrado medio igual, suma de cuadrados entre los grados de libertad nos da el cuadrado medio para el factor A. Esto entre esto nos da el factor B, el cuadrado medio del factor B. Esto entre esto nos da el cuadrado medio de la interacción, ¿no? Y el error también, esto entre esto nos da el cuadrado medio del error. Y para obtener la F calculada, pues igual, el cuadrado medio del factor A entre el cuadrado medio del error, pues nos da nuestra F calculada, ¿no? Si lo hacemos desde el punto de vista manual, ¿ok? Si lo hacemos manual. Pero esto ya no lo tenemos que hacer porque ya nos da el valor de P, ¿no? Acuérdense que el programa nos da un valor de P. Y es esto, ¿no? Esta es la F calculada que nosotros estamos queriendo identificar. Pero si nos da el valor de P nuestro modelo, pues ya no tenemos que hacer nada. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Análisis de varianza y creo que ya. ¿Ok? Fíjense que este es un ejemplo, jóvenes, por cualquier cosa. Y esto lo van a hacer ustedes ahorita. Lo que vamos a hacer primero es este diseño, ¿ok? Que tenemos acá. ¿Sale? Entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir este Infostat. Fíjense, en este estudio sobre la potencialidad o productividad forrajera de un arbusto que crece en depresiones en cierta área, se evaluó la concentración de proteínas en hojas cosechadas en 2 ciclos, invierno y verano, sobre plantas masculinas y femeninas. ¿Ok? Regresamos para cada combinación de sexo y estación se obtuvieron 3 determinaciones del contenido proteico medido como el porcentaje de peso seco. Ok, entonces identificamos, en este caso, la variable respuesta, ¿ok? El factor A, que es invierno-verano, el factor B, que es el sexo, en este caso, y cada uno a 2 niveles, es un 2 por 2, es un arreglo factorial 2 por 2, ¿ok? Entonces, bueno, diciendo eso, ahora vamos a abrir, bueno, voy a abrir Infostat. Creo que aquí está. Y aquí en archivos de prueba, busquen factorial 2, por favor. Aquí está. Factorial 2. Abrimos a factorial 2 y está, pues en este caso, mi columna a sexo, la estación, que es invierno o verano e invierno, y la variable respuestas, que es la concentración de cada una de esas combinaciones entre el sexo y la estación, ¿no? O el ciclo, ¿no? Masculino con invierno y masculino con verano, femenino con invierno y femenino con verano, ¿ok? Cada una de ellas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, análisis de varianza, igual. En las variables dependientes, pues ya sabemos que es la concentración de proteína.
Y en el caso de las variables de clasificación, pues queremos estas dos variables, sexo y estación. Los pasamos acá y aceptamos, ¿ok? Entonces aquí nos aparece otra ventanita en donde tenemos a los factores principales, sexo y estación. Y entonces solamente le decimos que queremos también pues la interacción entre sexo y estación, ¿no? Entonces le vamos a decir que nos agregue esa interacción. Y nos vamos a las comparaciones. Si ustedes quieren Tukey, pues adelante. Ok, y aquí hay otra ventanita que les dice pues que nos muestre la media. O sea, es decir, si hay diferencias entre sexo, nos va a arrojar la tabla o la prueba de comparación de medias y los grupos significativos para sexo, al igual para estación. Y en este caso, pues yo les dijera que lo que nos interesa es la interacción, ¿no? De los factores. Pero bueno, vamos en aras de poderlo observar, pues vamos a poner los tres. ¿Ok? Vamos a ponerlo en lista descendente. ¿Ok? Y si quieren graficar, igual también gráficos de barra, pero ahorita vamos a hacer otro tipo de gráfico para ver esa interacción, ¿no? ¿Cómo sucede esa interacción? Y entonces le damos a aceptar. Ok, entonces aquí tenemos nuestro resultado, jóvenes. Y yo le puedo preguntar aquí a nuestro compañero, ¿cómo se llama? Juan Antonio, tú que te gusta Sí, participar también, Juan Antonio, dime, sí, ¿qué observamos ya con lo que habíamos visto en la clase y con esta parte práctica? ¿Qué podemos observar? que en el caso de la interacción, bueno, hablando de la interacción del sexo y bueno, y la época del año, hay una diferencia altamente significativa con respecto bueno, a lo que fue el cuadro de ANOVA. Con respecto a la media de Tukey, nos indica que la diferencia es significativa y bueno, la diferencia mínima significativa, diferencia significativa honesta, es de 1.7612.4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que haya una diferencia entre estos dos, bueno, en este caso, estas dos, sexo y estación, debe de haber al menos 1.76 de diferencia entre ellos. Bueno, es más o menos lo que entendí, perdón, doctor. Ok. Sí. Vamos por partes, ¿no? Ya, aquí identificamos, fíjense, a los dos factores principales, ya lo habíamos visto, y ya lo que nos comentó Juan Antonio, perdón, te iba a confundir con Alberto. Juan Antonio, sexo, estación, no hay diferencias. Sexo por estación, o sea, la interacción, si hay diferencias, entonces es lo que nos interesa, en este caso, en este experimento, es lo que nos interesa. Y ahora, pues bueno, como no hay interacción entre sexo, pues no, en la prueba de medias, pues no hay grupos, ¿ok? Igual para la estación, pero sí lo hay para invierno, perdón, para el sexo y para la estación. Ahora, lo que aquí es algo muy interesante, Antonio, a ver si nos puedes apoyar, Antonio. A ver, ¿qué nos está diciendo acá, Antonio? O sea, ya vimos, ya Sí, que hay diferencias, ¿ok? Altamente significativas, 0.001 es menor que 0.05 y 0.01, ¿ok? Hay sí. diferencias. Ahora, ¿qué nos puede? Sí, nos indica que la estación donde, bueno, fue la estación donde hubo, en este caso, esa interacción fue en invierno con respecto al sexo femenino. Ok, No sé si esté viendo. bueno, ok, pero tienes que hacerlo en función de la variable respuesta. ¿Qué variable es la que estábamos analizando? Estábamos hablando de el contenido proteico, ¿no? Ahí está. Ajá.
el contenido proteico, ¿no? El contenido de proteína, ¿no? Entonces, de lo que tú comentas es que en plantas, femeninas, en la estación de invierno, se obtiene la mayor concentración, ¿ok? Y no también, bueno, y también para las plantas masculinas, ¿no? En este caso, para verano, pues también tenemos ese grupo significativo, ¿no? O sea, ese grupo sobresaliente, si ustedes le quieren llamar, ¿no? Entonces, tu prueba de Tukey separa dos grupos significativos, ¿ok? Los de más altas concentraciones y los de más bajo concentración, ¿no? O los de una concentración un poquito más baja. Entonces, ya estamos conociendo bajo qué niveles, ¿ok? Se da esa mayor respuesta, ¿ok? Ahora, si esto no nos queda todavía un poquito claro, pues bueno, lo podríamos hacer con un gráfico. Y fíjense que acá lo que podemos hacer es un gráfico de puntos, gráfico de puntos. Aquí está, donde abajo vamos a tener la variable a graficar, pues es la concentración, ¿ok? Los criterios de clasificación vamos a ponerle estación, ¿ok? Aquí hay una ventanita que dice particiones y le ponemos partir por sexo, ¿ok? Femenino, masculino. Le vamos a dar a aceptar. En la otra ventanita le decimos que medidas de confianza, perdón, ninguna. Le decimos que particione en el mismo gráfico y le damos a aceptar. ¿Sale? Aquí está. Igual no sé si me estén siguiendo. Y entonces, espero que lo vean un poquito mejor. Y aquí nada más en el eje XY, miren, en el eje XY seleccionan estos dos. Con el clic derecho le dan en conectores y les dan visible. Y entonces en los conectores les aparece el, ¿cómo se le llama? La línea, ¿no? La línea que une a los puntos. Y acá, pues ya es cuestión de que ustedes decidan, por ejemplo, si aumentan un poquito de tamaño, ok, si le integran el error estándar, ok, para cada uno de ellos. Y lo que dijo Antonio, precisamente, aquí tenemos mi cuadro de resultados. Precisamente lo que dijo Antonio, aquí está. Lo que dijo acá Antonio, aquí está, ¿no? Se ve un poquito mejor, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ir, ¿cómo se llama? Editando el gráfico, ¿no? Si ustedes así deciden. Fíjense que en el X, Y, aquí en el eje Y, siempre debe de empezar en 0, ¿no? Entonces le ponemos 0. Ok, si ustedes quieren, o si quieren empezar de 6 para tener un poquito más visible. Igual, no se ve muy bien. Mejor vamos a ponerle de 11. Ahí está, más o menos. ¿Ok? Depende de cómo lo quieran ustedes tener, ¿no? Pero por lo regular, aquí le podríamos poner 0, ¿no? Y hacer el eje X un poquito más cerca del eje Y, ¿no? Entonces, dígame. A ver. Solamente podría repetir el paso de cómo metió los conectores. Eso fue lo único en lo que me... Ok. Lo puedo repetir, no se preocupe. Mire. Vamos a... Ok. Nos vamos a gráficos. Gráfico de puntos. Elegimos gráfico de puntos en este caso. Y en variables a graficar, metemos concentración, la variable, en este caso, dependiente. Los criterios de clasificación, estación. ¿Ok?
son mis criterios que a mí me interesan que vaya abajo en el eje X, ¿ok? Si me interesa, si tengo dos variedades, pues meto dos variedades. Si tengo, si ustedes quieren meter en los criterios de clasificación abajo, quieren que esté la dosis 1 y la dosis 2, adelante, la densidad 1 y la densidad 2, igual, el nivel de poda 1 y poda 2, igual, ¿no? Y aquí en particiones, yo le digo que me lo, que me lo parta en sexo, en este caso, en sexo, ¿ok? Masculino y femenino, ¿sale? Le damos a aceptar, le decimos en medidas de confianza, le decimos que ninguno, le damos que particionen el mismo gráfico, aceptamos y nos da nuestro, en este caso, nuestro gráfico, ¿no? Aquí en series, aquí en el editor del gráfico, ustedes van a seleccionar los dos. Ahorita está seleccionado solamente uno, pero van a seleccionar los dos, ¿ok? Y entonces, ya que seleccionaron los dos, le dan con el clic derecho, ¿ok? Y les va a aparecer en conectores. Le decimos que los conectores sean visibles, ¿sale? Y ahí está. Si queremos que dentro de, bueno, queremos aumentar un poquito de tamaño los marcadores, pues igual. Si queremos que los marcadores, uno sea, por ejemplo, en este caso, el marcador sea el símbolo cuadrado o triángulo, por ejemplo, bueno, pues también. Si quieren el color, por ejemplo, no me gusta el color, pero yo quiero en lugar de rojo, quiero un rosado porque soy mujer, pues bueno, ahí está, ¿no? No sé, o dependiendo de cuál. Entonces hay un editor ahí, ¿no? Para cada uno de ellos. Y aquí en este caso, los dos, seleccionan los dos para agregar el error estándar. Es mejor agregar el error estándar, ¿no? Como una medida de un parámetro de confianza, ¿no? Entonces, agregamos ya el error estándar, es un gráfico un poquito más entendible. Y título no va, por ejemplo. El título, lo desactivamos, en este caso, también. No sé, eso ya es edición, ¿no? Pero lo que nosotros queremos observar es un poquito más el resultado, ¿no? Es comparar los resultados. Aquí me está diciendo, Antonio, me está diciendo que el sexo, en este caso, el sexo femenino en invierno, produjo, ¿ok? Produjo la mayor concentración proteica, ¿no? Y esto de alguna manera es cierto, ¿no? Pero cuando lo pasas a verano, ¿ok? Produce, o sea, la menor concentración, o sea, precisamente estos individuos aquí en invierno producen mayor concentración proteica, ¿no? Caso contrario, lo que sucede con los masculinos en invierno, por ejemplo, dan la menor concentración, pero cuando los pasas a verano, pues dan esa concentración un poquito alta. Se da un poquito, se observa un poquito mejor a que si yo les dijera, si yo les digo, oye, ¿por qué no ¿por qué no me discuten este cuadro, ¿no? Acá. ¿Okay? Aquí así. ¿No? Como que le entiendo un poquito más acá. Sí, dígame. Entonces se podría decir que el potencial forrajero de esta especie sí depende del sexo y la estación, ¿no? Claro. Claro que están, ¿cómo se dice? Son dependientes, ¿no? El nivel de una depende del nivel de la otra, ¿no? Y de manera recíproca, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos decir que es recomendable, por ejemplo, en invierno aprovechar las plantas femeninas con ese potencial forrajero y en verano las plantas masculinas. Así
Así es, ya surgen discusiones y sugerencias, pero eso pues ya no lo vamos a discutir acá. Ahorita nada más desde el punto de vista estadístico, como tú lo mencionas. Ahora, ¿qué estrategias tomar? Pues depende mucho de tu análisis, ¿no? Y qué recomendaciones generas a través de ellos, ¿sale? Y es muy cierto lo que comentas, Ernestino. Entonces, ¿qué les pareció? Está fácil, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda o no sé? Está muy práctico, ¿no?
se llama? Pruebas gráficas, ¿no? Por favor, entonces, denme chance, please. Hay un mensaje, no sé, nos vemos en un minuto. Okay. Denme chance, voy a detener la grabación.